que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz te plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pa' casa. Ahí estábamos viendo a Álvaro Enríquez, que fue sometido prácticamente de urgencia a una cirugía de trasplante de hígado. Se encuentra en la clínica Las Condes, una operación que duró aproximadamente 8 horas. Está en la unidad de cuidados intensivos con respirador artificial. Así es que le deseamos que mejore pronto. Sin embargo, han surgido controversias respecto, y más que controversias, diría acusaciones en redes sociales, con la característica que tiene la red social de a veces de tirar la piedra y esconder la mano y no saber de dónde vino, de que a él, por el hecho de ser famoso, le habrían favorecido con esta rapidez que se hizo esta cirugía y este trasplante. Los médicos profesionales conocidos, reputados, el doctor Erwin Buckel, el doctor Bram, dijeron, a ver, la prioridad no la da ni la familia, no la da ni nosotros los médicos, sino que la da la coordinación de trasplante que viene desde el Ministerio de Salud. Claro, ¿por qué lo operan tan rápidamente? Primero porque encuentran el órgano compatible y porque estaba en riesgo de vida, pero inminente, y es por eso que consigue esa cirugía. ¿Cuántas veces tenemos casos de estas mismas características que no lo sabemos por razones obvias? Pero aquí lo que más complica y lo que más, de alguna manera, a mí me llama la atención es la desconfianza inmediata en las autoridades. Y esto que tiene las redes sociales de decir cosas y que salgan gratis. Vamos a conversar de este tema y muchos más con nuestro panel. Saludamos a un Patricio Gajardo, analista político, cientista político. ¿Cómo estamos, Pato? Muy bien, Pablo. ¿Qué cuentas? Doña Vanessa, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Oye, Vanessa, cientista político, primera vez que viene por acá, así es que muchas gracias por acompañarnos. Viene desde México, es un analista político destacado, ha sido columnista del diario Reforma, tiene un currículum de peso, así que muchas gracias, y además de una simpatía, ya estuvimos trabajando el año pasado. Muchas gracias. Y Rafael Pardo, Radio Cooperativa, presente por acá, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo estuvo el feriado? El feriado estuvo raro, porque el día lunes me cortó más el día haber venido a hacer la noticia, pero ayer ya fue relajado. Oye, démosle con el tema de Álvaro Enríquez, pero principalmente, más que nada, para cerrar y después con los otros titulares. Esta cosa de la posverdad, Pato, porque salir a acusar que inmediatamente, que por ser famoso, por ser una persona conocida, recibió un órgano, yo creo que es bastante grave hacer esa acusación. Gratuita. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, las redes sociales tienen muchas cosas positivas, pero también tienen cosas negativas, y en las cuales es reafirmar prejuicios, sensaciones, emociones negativas, y eso uno lo retransmite a través, muchas veces, de un mecanismo de retroalimentación, porque más que necesariamente informarnos solamente a través de las redes sociales, muchas veces nosotros a través de las redes sociales intentamos confirmar lo que pensamos. Entonces nos comunicamos con quienes piensan igual, nos vinculamos con quienes reafirman algo que es negativo sobre algo, y tú lo sabes más que yo, pero eres periodista, así que las malas noticias son siempre mucho mejor que las buenas noticias. No, por lo tanto, se repercute y tiene una repercusión mucho más amplia que una buena noticia. Vanessa, esto es una tendencia mundial. El construir una posverdad, o sea, una verdad en la que uno entiende lo que uno quiere entender, a raíz de las redes sociales, desde las fake news, las noticias falsas, hasta una corriente de opinión que puede ser válida en un principio como opinión, pero no necesariamente lo que opine sea algo que contribuya al debate público, por ejemplo. Sí, claro, ese es el peligro de las redes sociales hoy en día, la inmediatez con que se manejan y lo difícil y lento que es revertir después una información que se da. Efectivamente, bueno, en las redes sociales lo que hacemos es crear comunidad. Tú puedes escuchar o leer a las personas que piensan como tú, y todo aquel que está en contra de tu punto de vista, pues fácil, lo borras, no existe, ¿no? Entonces, este tipo de noticias que hacen eco en una sociedad muy sensible a los temas de salud, a el acceso, a la desigualdad, pues rápidamente se esparcen por la red sin conocer más allá de la información real. Oye, estamos desconfiando de todo ya. Lo que ocurre es
Una cosa es que esté sujeto al escrutinio público, pero otra cosa es ya con información que no existe o carentes de información emitir opiniones y construir realidades desde la desinformación, porque a veces por determinada cosa le echan la culpa a una autoridad que ocurrió. Dicen, ¿y dónde estuvo el alcalde? Y el alcalde no tenía que ver con esa parte, por ejemplo. Claro, de alguna u otra manera, las mismas instituciones fueron permitiendo, ¿cierto?, que se acentuara esta desconfianza en algún minuto, y hoy en día, claro, el ciudadano está más empoderado, y también está este no ciudadano, digamos, que provisto, ¿cierto?, de una capucha a través de redes sociales, de pronto sin su nombre, en fin, entrega información falsa, va convirtiendo algo en una realidad virtual, que no lo es, porque, por ejemplo, acá hay una pregunta bien simple, o sea, situaciones como la de Álvaro Enríquez, según las explicaciones de dos médicos, los cuales, al menos en lo personal, confío plenamente en lo que dicen, de acuerdo a su trayectoria, se deben dar a diario. Lo que pasa es que, claro, o sea, si le pasa esto a alguien anónimo, no van los medios a decir. Lo de Álvaro Enríquez obviamente se supo de inmediato y arrastró también no solo cuestionamiento a por qué se le hacía este trasplante, sino también una mala onda, por decirlo en términos coloquiales, Pablo, en cuanto a poco menos que se lo merecía porque no se había cuidado en su vida y por eso le pasaba esto. O sea, ya sin ningún grado, digamos, de Mañalich también lo vivió cuando operó a su señora, también vinieron los cuestionamientos. Sí, pues, tuvo que también rendir cuentas, le ha pasado a harta gente que por ser pública, en este caso él, por haber sido ministro, tuvo que salir a dar explicaciones de que dónde estaba la lista, por qué se da. Recuerda también que los órganos tienen que ser compatibles, no necesariamente el primero de la lista es el que es trasplantado. Claro, y además la gente anónima no tiene cobertura. Y te doy un caso, cuando se produce la posibilidad de donación de un órgano, van a la clínica, al hospital, 3, 4 personas que están susceptibles de ser trasplantadas. Y se ve cuál es la condición que tienen en el momento y si de esas 3, 4 personas son compatibles con la persona que falleció. Entonces, en muchas oportunidades, para los trasplantados, para los que aspiran a un trasplante, han tenido que ir 7, 8 veces, esperan en la clínica y le digan, va para ti. A mí me tocó trabajar en Televisión Nacional con el doctor Buckel, me tocó hacer muchos reportajes vinculados a lo que es trasplante, a conocerlo a él profesionalmente. Y yo creo que es una persona intachable, con un muy buen corazón. O sea, el doctor Buckel nunca ha operado por el pendiente de la plata. Si alguien necesita ayuda va ahí y mueve todos los hilos que tenga que mover cuando tiene que ayudar a una persona. Así que, y el doctor Bram, famosísimo, también una persona muy confiable. Así que esperar que la polémica se acabe y por qué tiene que salir el doctor Buckel y el doctor Bram a hacer una pega que no les corresponde, a dar explicaciones por qué se produjo un trasplante, no porque se produjo técnicamente, sino porque se llegó a esto. El procedimiento tiene que salir a explicarlo. Claro, es como perdón por salvarle la vida. O sea, claro. ¿Qué te molesta? ¿Qué más podía hacer? Bueno, pero vale la pena porque finalmente está su trayectoria de por medio y también la información a toda esta gente que se queda con la duda, que está en esos casos y pues el tema de las redes que han hecho que percepción es realidad. Mira, lo que es importante aquí es, a ver, confiar y confiar, pero eso no es susceptible de no quita que uno se ponga a informarse, a investigar. O sea, seamos serios al momento de emitir un juicio, eso es todo. Es que, Pablo, es que es cada vez más difícil, porque la gente tiene que tomarse un tiempo. Y como señalaba muy bien Vanessa, la inmediatez es lo que seduce hoy día. Entonces, una información inmediata que más encima confirma algo que yo pienso, y si es negativo, mejor, me reafirma. Y con eso yo me basto y no necesito más. Escucho lo que quiero escuchar, lo que me encantaría que dijeran. Exactamente. Oye, dice, esperamos que el Papa transforme en acciones ejemplares sus cariñosas palabras de perdón. De no ser así, será letra muerta. Esto fue el comunicado de prensa que hoy día leyeron desde el Vaticano, Cruz, Hamilton y Murillo, en el cual describieron lo que habían vivido con el Papa, que encontraron empatía por parte de él, que fue una conversación muy franca. Pero me llamó la atención esta frase que de alguna manera condiciona, y también que no fueron, uno esperaba palabras más de buena crianza. Fueron palabras súper precisas, súper francas, en donde uno no percibe que hayan, uno no percibe que se hayan entregado al 100%, sino que no le pasaron un cheque en blanco al Papa. Eso fue, muy bien descrito. Dedícate al periodismo. Lo vamos a intentar. Dele usted. En una radio. Claro, en cooperativa. Mira, yo creo, Pablo, que fueron muy criteriosos al momento de hablar con respeto hacia la figura del Papa, ¿cierto? En la previa y también durante las reuniones. Pero hoy queda esa sensación de que en el fondo es como muchas gracias, el perdón, en fin, los gestos. Pero veamos qué pasa ahora en la iglesia chilena. O sea, yo creo que están más atentos que nunca a ver qué va a pasar con estas reuniones, qué pasa con los nuevos obispos, con los obispos que van a ser cambiados, en fin. Vale decir, el momento en que las señales se transformen en algo concreto, porque tú sabes que las señales a veces son
importantes, pero si a la larga son solo Tienen que señales, tener señales, fondo. señales, no Tiene llegamos a que nada. tener fondo, tiene que serlo y parecerlo. Aquí estamos el titular de la segunda, esperábamos acciones ejemplares, Cruz, Hamilton y Murillo tras encuentro con el Papa. Pero lo conversábamos con Pato fuera de cámara. ¿Cuál va a ser la acción que todos esperaríamos que se concrete? Y no solamente si se va a cambiar a la cantidad de obispos que la gente espera, que el público espera, y si esto va a significar efectivamente un antes y un después de lo que es la iglesia, no solo católica chilena, sino católica a nivel mundial, porque esto es un hecho mundial. Decían que Así es. hace años no habían visto una conferencia de prensa tan masiva ni tan concurrida como la que fue hoy día, en un hecho inédito además. Es un hecho inédito la reunión como individual del Papa con las víctimas, y porque ha tenido reuniones con otras víctimas en otras partes, pero han sido más bien colectivas. Ahora, ellos fueron consecuentes, me refiero a los 3 chilenos en este tema, porque no le dieron un cheque en blanco, como decía muy bien Rafael, pero porque ellos han señalado que la iglesia no los escuchó, no los tomó en cuenta. Cuando ellos hicieron las denuncias, le negaron siempre que estaban diciendo la verdad. Incluso no olvidemos cuando estuvo el Papa en Chile en enero, el Papa dio un diagnóstico súper contundente cuando le preguntaron sobre el obispo Barro, el mismo que ahora está siendo cuestionado y que se está pidiendo la cabeza de él, y dijo, bueno, eso no son verdades, digamos, a mí no me han mostrado ninguna prueba, yo no tengo ninguna información, y viniendo del Papa uno asume de que es un diagnóstico, no es una mera opinión. Estamos hablando de algo que realmente él tenía claro lo que estaba diciendo. En el fondo hizo una acusación. A mí me han mal informado. A mí, me falta el nombre ni apellido. Claro, pero lo dijo después. Sí, claro. O sea, cuando estuvo en Chile dijo, son mentiras. O sea, Mira, esto no es cierto. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que rescatar algo muy positivo. Que hubo reacción. Que hubo arrepentimiento. Que hubo... decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Acuérdate que ofreció disculpas por el caso de Osorno. Ofreció disculpas por haber pedido las pruebas. Y yo creo que tuvo una actitud cristiana. Una especie de mea culpa, ¿no? La primera con la carta donde dice, mal informaron, lo siento, y esta segunda etapa donde pasa este hecho histórico que los invita a el Vaticano, los escucha, pero que finalmente lo que ellos están buscando pues ya no es solamente el abrazo, el apapacho de perdón, sí, es un gesto muy humano, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque además se juega una parte importante que es algo que ellos piden, no solamente como un cambio en las cabezas de la Iglesia Católica, en la complicidad, etcétera, sino también en la legislación chilena en cuanto a la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores. Entonces, se puede transformar en un boomerang. ¿Por qué? Porque de no cumplirse las expectativas, insisto en la expectativa, que es algo muy, muy subjetivo, sino de no cumplirse la expectativa de la gente, donde hay 3 líderes de opinión hoy día. Ojo, que aquí hay 3 líderes de opinión que de alguna forma lo que ellos digan va a marcar la hoja de ruta en términos informativos. Me refiero, por ejemplo, a lo que diga Cruz, Hamilton y Murillo. Tienen mucho poder de convocatoria ellos hoy en día. Eso es. Mucho poder. Ya era ratificado con el Papa. El Papa más encima... Son referentes. Ahora ya son referentes porque antes estaba la duda de que sí o no, si era verdad o no lo que estaban diciendo. Pero ahora ya después de la reunión con el Papa queda claro que al menos el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, los confirma. Y el doctor Hamilton, Lewis Hamilton, dijo, hubo una palabra médica, dijo, hay una epidemia de pedofilia al interior de la iglesia. Rescató, obviamente, a sacerdotes y religiosos, que son la inmensa mayoría, que hacen la pega que uno esperaría. Ahora, esto yo creo que significa un bálsamo de fe para el mundo católico. De decir, bueno, estamos encontrando algo. ¿Ya? Y lo que yo creo que además se está diciendo, que vengan las medidas que las que siempre hemos estado esperando. ¿Va a haber cambio en ese aspecto, tú ves? Más allá del cambio de los obispos que pudiese ser uno. Claro, ese es el tema que quizás complica un poco cuál puede ser el futuro de esta relación o de la satisfacción que podrían tener, ¿cierto?, las víctimas de Fernando Karadima, en el sentido de que ellos al Papa le ratificaron, eso sí lo explicaron, la situación que ellos acusan de presenciar, de encubrir posteriormente, de 5 obispos chilenos hoy en día. Todo está centrado en Barros por el rol que tuvo durante su visita y porque en Osorno, ¿cierto?, había una campaña permanente por parte de los laicos en su contra, pero están el resto de los obispos que ellos también acusan y por ende la situación allí no se ve fácil. O sea, más allá de las intenciones del Papa, yo dudo que pueda hacer un full completo, vale decir, cambiar anuncio a Ivo Escápolo, a tener también algo con
Exati con Errázuriz, no sé si necesariamente moverlo, pero digamos expresar por Acción. escrito algo, alguna acción sobre la información que le dieron y luego ver a cada uno de estos obispos y dónde van a quedar también las personas que él baje de nivel. Juan Carlos Cruz dijo lo siguiente. La visita con el Papa fue una cosa tremendamente emocionante. Él nos pidió perdón, nos habló como un padre y además fue una cosa muy impactante como católico y como ser humano. Pero al mismo tiempo para mí es muy importante que además de que yo no sea la excepción, yo estoy recibiendo un privilegio muy grande, pero para mí es muy importante que otros y otras en el mundo entero no estén excluidos de este gran privilegio que yo tengo y que los obispos en el mundo entero aprendan que esta cultura del abuso y esta cultura del encubrimiento no puede seguir pasando. Y espero que el caso de Chile ayude a las personas del mundo entero, a los obispos del mundo, a darse cuenta que el Papa no va a tolerar esto más. En cuanto a acciones concretas, ahora hay que dejar que el Papa haga lo que tiene que hacer y nosotros le hemos contado todo lo que hemos podido y el Papa tomará las decisiones que él quiera tomar. Pero ojalá que haya medidas concretas a corto plazo, como dijo él, a mediano plazo y a largo plazo. La visita con el Papa... Ahí está la expectativa del corto plazo, el largo plazo y buscar de alguna manera, yo creo que yo veo la cara de satisfacción de los tres. Esto que voy a decir es subjetivo. Se les ve, yo creo que por dos cosas. Consiguieron llegar al Papa tal cual lo dijeron cuando se destapó esta denuncia. Fueron escuchados. Creo que se sienten espiritualmente más tranquilos. Yo creo que consiguieron su objetivo. Él, a lo menos en parte importante, va a ver qué pasa de ahora en adelante. Insisto, yo creo que esto es una buena noticia para el mundo católico. Vamos a ver cómo se va la acción, todavía quedan cosas. Oye, vamos a la interpelación del día de hoy. Al ministro de Salud lo interpelan por el llamado, este reglamento, ¿ya?, que él de alguna manera emite, ¿ya?, en el cual permite en el fondo el rechazo institucionalizado a la objeción de conciencia institucional. Entonces va él al Congreso a dar explicaciones y la verdad que nosotros vimos dimes y diretes, pero no respuestas. No, tuvo bastante, digamos, de histrionismo. De hecho, la oposición acusó al ministro mucho de caer precisamente en esto, mostró gráficos, llevó el tema de pronto hacia otros, como a otros lados, construir hospitales, las listas de espera, en fin. Pero, por otro lado, él también se defendió, decía en un minuto mientras lo interpelaban, lamento que usted no entienda mi respuesta. Eso le decía a la diputada Hernando, cuando ella le decía, ya, pero responda, vamos al punto. No respondió. En fin, el punto es que él tampoco defendió, digamos, se dio para defender por qué el gobierno se motivó a hacer este cambio, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es que las instituciones objetoras de conciencia van a poder seguir recibiendo plata del Estado, que ese era un detalle bien importante para el gobierno anterior. Ese era. De decir, bueno, ya, objeción de conciencia, pero entonces no va a recibir platas públicas. Y en este caso sí se va a poder, para ese tema ya zanjado, pero están, digamos, en esta posibilidad de acusación que no sé cómo lo verá la opinión pública hoy en día. Ya son tantas, tan repetidas, las acusaciones son tan parecidas, por ejemplo, no respondió nada, los partidarios diciendo no, salió fortalecido. O sea, siempre es así. Veamos un pedacito de lo que fue este diálogo. No son materia de observación del Ministerio. A nosotros solamente nos cabe acatarlas. Y lo que nosotros hemos hecho, como bien lo señala la ley, el protocolo, y como tal fue determinado por la ley que la objeción de conciencia fuera tratado por protocolo y no por resolución, que fuera una medida práctica en donde nosotros lo que teníamos que hacer era implementar la objeción de conciencia sin generar ningún cambio de ella, y eso ha ocurrido. Nosotros mantenemos el ¿Qué nota le pones tú a la y los defensa derechos de las del doctor mujeres? No, un 4 pensando que no dijo nada, tampoco aclaró nada, pero sin embargo en esta interpelación muchas veces sucede lo mismo. O sea, nos quedamos no hemos quedado siempre con interpelaciones. Palabras, que no tan solo palabras. Pareciera ser que hay un discurso, pero que incluso frente a la persona que le pregunta, le interroga, no hay respuestas concretas ni concisas como para formarse una opinión. Hablan algunas personas de acusación constitucional. Él se movió dentro del margen de la ley, guste o no. Sí. Vanessa.
No, pues yo para usar a un paisano mío, yo lo veo cantinflesco, ¿no? Contesta, no contesta, pero a lo que abre el debate es a que finalmente la gente fortalezca esta idea de que cambió el protocolo por un tema político valórico. ¿Qué nota ¿no? le pones tú? No, Del 1 al 3. 7 con Sí, calificaciones chilenas. 3. 3. Digo una cosa, Rafa, además de pedirte la nota. ¿Estaba enterado el presidente o no estaba enterado el presidente del cambio de protocolo? Él dice que no. Algunos lo dudan. Mira, yo le creo a las personas que sostienen que él no sabía. Yo creo que hay ahí, no sé si Patricio se recuerda el nombre exacto, que lo usan mucho en Estados Unidos, que es mentira y algo, tiene un apellido, un término en inglés. Pero básicamente se trata de que yo no le digo al presidente algo que yo sé que comparte con él, porque así no lo obligo a mentir. Ya. Entonces después cuando al presidente le preguntan por el tema, él no va a mentir. En Estados Unidos es muy grave que una autoridad mienta. Muy grave. Muy grave. Entonces, en los países donde es muy grave que una Sí, le autoridad costó a mienta Clinton la públicamente, elección. Sí, claro. se protege al presidente así. No ocultando, sino que haciendo algo que tú sabes que él comparte, pero que si no le informas, cuando a él tú le preguntas, pero ¿y usted por qué hizo eso? Él dice, no estaba informado. Y hay gente en La Moneda que ha hecho ver, digamos, conversaciones privadas, que puede estar allí la explicación. Vale decir, un ministro convencido de que está haciendo lo que el presidente dijo, su discurso, y que finalmente lo ejecuta sabiendo que está ese respaldo, y a De su ser vez así, protege al presidente porque dice, bueno, pero de ser él así, está que protegido. el presidente no se enteró, que lo ha metido en este problema, además, probablemente el presidente de La Moneda tendrá su evaluación respecto a cómo lo hizo. Más esto puede quedar en un pie forzado la Moneda y en un mal pie eventualmente el ministro. Bueno, vamos a ver si se da eso en la acusación constitucional. Y Contraloría, ¿no? Perdón, mi impresión es que es como que el ministro pensó que, como lo estaba señalando acá, que era un protocolo, por lo tanto no había un cambio de la Sí, ley. claro. Entonces por eso a lo mejor no era necesario la información al presidente porque era un cambio que no involucraba una modificación de ninguna especie más Puede de ser, fondo. puede ser. Entonces, asumiendo, porque creo que si es Que lo dijo, que es dice algo que está Rafael, dentro de mis facultades. si es lo que dijo Rafael, es decir, asumir que el presidente piensa como lo que yo estoy pensando, sin informar, pero hay una modificación significativa, cosa que efectivamente la había, porque estamos Claro, hablando de instituciones objetoras de conciencia que van a recibir fondos públicos, entonces estamos hablando de un algo grave. Entonces, Claro. si lo hace creyendo que el presidente piensa igual que él, sin saberlo, es grave. Vamos a ver qué es lo que ocurre posteriormente con él. Si es que, bueno, ahora es más conocido, pero ¿qué va a pasar con él más adelante? Porque Con él y con el presidente, ¿no? Con él y Porque con en el alguna presidente. manera Contraloría tendrá que decidir si hizo o no lo correcto. Si dice que sí, pues bueno, seguirá Pero también hay una el evaluación debate política, más allá de la pero legal. no el institucional, ¿no? pausa y ya estamos de vuelta, tenemos más temas todavía. Hubo restricción a catalíticos, vamos a ver cuántas infracciones había hasta las 6 de la tarde, cuántas personas fueron sorprendidas por la autoridad ahí paseando en su autito. Ya volvemos. Un auto del año, una casa nueva, un viaje al sudeste asiático son posesiones que nunca te darán la verdadera felicidad, esa que llega al corazón, que llega al alma. Pero tienes que encontrar aquello que ya tienes en la vida. Tienes que buscarlo y vas a encontrar que está al lado tuyo. Como por ejemplo, la familia, los amigos, el trabajo, en fin, lo que sea. Date cuenta, ya tienes todo lo que necesitas en la vida. Por lo tanto, eres millonario. Ya eres millonario. Loto, ya eres millonario. Así es que, ya lo sabes. Redes sociales, estimado... dime si tengo redes sociales. Me hablas por acá. Ya lo sabes, también puedes comentar con nosotros, compartir en Facebook, Twitter, Instagram. Yo dice, vamos a redes sociales, yo no sé. @Esto es Noticia TV. @Esto es Noticia TV. Da más la instrucción este gallo. Sí. Es que está viejito. Oye, No es para tanto. ¿ah? No es para tanto. No, está tan está tatita, bien. está tatita. No está tan Un bien. joven con experiencia en esto. A ver, no, sí está tatita. Calcula que partió en blanco y negro. Ah, bueno, está bien. Oye, 196 personas hasta las 6 de la tarde se habían controlado, 196 conductores, y se habían cursado infracciones a 31. Yo creo que bastante poco
para lo que uno podría esperar, o por la que la fiscalización también fue a lo mejor más educativa. Pero hoy día comienza, siguen algunas dudas que cuando puedo entrar al anillo de Américo Vespucio, porque motos catalíticas tienen la misma restricción que las que no son catalíticas, en fin. Pero hoy día ha comenzado y, bueno, será esto medida de largo plazo, pero no en el sentido de que se va a permanecer o no, sino que esto es realmente un aporte a la descontaminación. Yo creo, en base a lo que también he visto a los expertos que hablan, que es mínimo, pero que la señal es importante. Y a mí me da la impresión, Pablo, que aquí estamos ante el inicio de una restricción después a catalíticos de cualquier año. Creo que esto para allá va. Claro. Lo que pasa es que para allá va y que se va a ir socializando. Mira, hoy en día nadie discute algo que hasta hace algunos años discutíamos, que era, ¿por qué si yo compré un catalítico y a mí me dijeron una vez el Estado de Chile que si yo tenía catalítico nunca iba a tener restricción? Eso hoy en día ya nadie lo discute. No, pues hace muchos años. Es por eso. Por eso no estoy de acuerdo. Todo eso se instala en el tiempo. ¿Fue hace cuánto? ¿25 años? Al principio, cuando estábamos iniciando, digamos, noticiarios, hablábamos de por qué no creemos en las autoridades, porque si la gente hizo un esfuerzo para comprar los catalíticos, claro, y los mismos expertos, Rafael, dicen que no se sabe por qué los autos anteriores al 2011 van a necesariamente contaminar más que un auto del 2015. Pero, sin embargo, se va a establecer restricciones en los catalíticos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las personas que tienen más recursos probablemente van a comprar otro auto más y va a haber más congestión todavía, como sucedió. Más que un tercer auto, sino que en el fondo compras uno nuevo y dejas en el mercado Depende. Claro, pero un tercer auto... Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Y va barativa, Vanessa? ¿Ah? Tú viviste en México, eres mexicana de hecho. México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Y cómo lo han ido enfrentando? Tenemos 9 ciudades de las más contaminadas del mundo. 9. Tristes 9 de las primeros de 10. lugares. ¿Y cómo ha sido el trabajo que han hecho? ¿Ha rendido frutos? ¿Las restricciones sirvieron? ¿Catalíticos? ¿Cómo ha sido allá? Finalmente estamos todavía en el mismo debate. ¿Sirve o no sirve? Momentáneamente, y cuando se agravan las condiciones, entra una nueva restricción, ¿no? Es muy similar a la que tienen ustedes. Los vehículos anteriores a determinado año no circulan una vez a la semana, dependiendo el último número de la placa. Y los autos nuevos tienen una estampa 0 o doble 0 que se activa dependiendo las condiciones. Pero esto de manera inmediata baja un poco la situación de emergencia, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo industrias, igual que si bien en Santiago no están ya, se ha hecho un trabajo de sacarlas de la ciudad, siguen estando muy cerca. Por otro lado, el premio Nobel, el instituto del mismo Mario Molina ya ha dicho que si no viene acompañado de una nueva política industrial y de otro tipo de cultura ciudadana, pues no sirve de nada. Y tenemos, en medida contraria, bueno, pues los financiamientos cada vez más cercanos para los coches nuevos, los transportes públicos saturados. Pero aparte de todo eso, ¿qué otras medidas de fondo crees tú que fueron aceptadas en México? ¿O no ha habido medidas de fondo aceptadas en México a tu juicio? No, seguimos teniendo muy altos niveles de contaminación. El tema de las industrias desafortunadamente incurren en la corrupción y no se cumplen las normas. Y bueno, una falta de cultura ciudadana. Hoy en día, más de lo que están haciendo en realidad las normas, es las organizaciones de la sociedad civil de concientización a las personas para justamente que no compren otro coche, que utilicen las ciclovías y bueno, pues todo lo que conlleva a hacer green friendly, ¿no? Porque no es nada más el tema de las emisiones y tal. Oye, no sé si a juicio de ustedes la bicicleta es un aporte. Te explico por qué, porque la bicicleta, primero no hay lugar adecuado para andar, porque en la calle es peligroso para el ciclista, porque se ve poco, la calle es estrecha, se construye una ciclovía y ralenta más el tránsito por ahí, y en la vereda es peligroso para los peatones. Entonces, ¿será la bicicleta tan descontaminante? Obviamente no contamina al circular, pero de alguna manera provoca estragos. Y la seguridad también del ciclista es sumamente precaria. Claro, pero es un aporte. ¿En qué sentido? Mira, varios han planteado, por ejemplo, el siguiente ejercicio en la costanera Andrés Bello, que hay una hora del día que hay horario peak, ¿cierto? Y van más ciclistas por la ciclovía y por la orilla del parque
que personas dentro de todos los autos que Estoy de pasan. acuerdo, pero ahí la ciclovía está en un lugar preciso, súper bien hecha. Sí, pero igual tiene semáforo, igual hay algunos que se van a la calle, o sea, claro. Quizás es un buen ejemplo de ciclismo. Claro. Pero y el mapocho pedaleable. Pedaleable. Mapocho pedaleable también, que está un poco más atrás para salir está del colgando centro. ahí. Pero Sí. me refiero aquí, claro, y ojo, eso pasa por el Costanera Center, pasa por lugares de mucho tráfico de vehículos, porque también ahí está otra cosa que yo no sé en qué minuto se irá a cambiar eso, que es que toda la gente anda sola en auto, no sé, Y en las parece que no horas tiene peak. primo, hijo, amigos, vecinos. Bueno, pero no. acá cada vez más gente soltera. Po. O sea, te vas a tener que inventar un amigo, una Es que, polola para Pablo, andar en el auto. las ciudades que han avanzado realmente en descontaminación, como ciudades europeas, como Londres, que tenían un alto nivel de contaminación, lo que mejoraron fue El uso eficiente del automóvil. más que el uso eficiente del automóvil, el transporte público. Pero de lo manera mejoraron. tal que haya un incentivo para uno de usar el transporte público ¿Sabes en cuál es el el auto. incentivo? Pero acá no tenemos un buen transporte público. Ese es el punto. Porque mira, el incentivo está en el caso de los países europeos. Si entras, por ejemplo, en determinado circuito, tienes que pagar un peaje más Correcto, caro, los sí, estacionamientos son caros, pero a su vez tú tienes una oferta. Pero aquí no Claro, restringen ese es. y la oferta es mala. Es Mira, mala, ese es ahorita el que problema. mencionabas lo de los estacionamientos, que fue una política muy acertada, hubo un ciudadano europeo italiano, si no me equivoco, que se amparó y fue ante la Corte de Derechos Humanos Europea, porque si tú tienes el derecho al libre transporte, a tener un automóvil, tienes derecho a estacionarte. Entonces logró que se cambiara la legislación y que los espacios tuvieran un 10%, me parece, reservado para estacionamientos. Y que no estuviera todo... que no se cobrara. Ujú, ¿Ah? que no, sí, Que claro. no se cobrara, Estacionamientos eso me parece gratuitos. estupendo. Y en América Latina podrían hacer lo mismo, ¿eh? Y la Corte Interamericana podría actuar a la par de Oye, pero la hasta europea. los ministros andan en el metro, ¿cómo que es malo el metro? No, pero si el tema es La que- gente le grita no es cosas. malo. Lo malo No, es pero que que por la me dice hora... por Monken. Lo malo es Pero que ayer lo era graben. feriado, pero ayer era feriado. No. Mira, dicen que el transporte público llega a toda la gente cuando los gerentes y dueños de empresas se empezaron a mover en él. ¿Ah? Que ahí quiere decir Eso que... es cierto, claro. eso es cierto, yo creo que sí. Pero bueno, eso es decir que el país alcanza el desarrollo cuando la gente usa más el transporte público que el auto. Ese es un Mira. axioma de todos los grandes economistas. Aquí se están viendo imágenes de lo que es el mapocho pedaleable. Está siendo cuestionado por la Intendencia, Sí. reevaluado, para ver si la efectividad que tiene es la que podría justificar toda esta inversión. Yo creo que de repente hay que ver la rentabilidad social también. Sí. Ahora, no veo la gran inversión. Yo creo que ya se hizo lo que... ya No, se hay gastó que meterle lo que su se iba a gastar. luquita y Pero a todo. partir de ahora, claro, en mantención uno no ve cuál sería el gran gasto en este momento. ¿Sabes qué? Tiene mucho Mira. uso. ¿Sabes por qué? Porque pasa mucho trabajador hacia el sector poniente, de oriente a poniente en las tardes. Lo que pasa es que hicieron una licitación porque lo que hay que invertir es las rampas de acceso. Y la licitación que te quedó permiten desierta. Entonces, eso es lo que se está reevaluando. Y la Dirección General de Agua también está cuestionando. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para tener esa ciclovía? Que tenga sus bombines a los lados, que le pongamos una herramienta, que busquemos una fórmula. Obviamente luces y seguridad. Pero sería... Hay Hasta lugares que es un súper bonito. atractivo turístico. Oye, hay lugares en los cuales, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal, con un Sí. cable de acero tienen herramientas porque de repente tienes que hacer una reparación rápida de tu bicicleta. Así que yo creo que todo lo que incite, Sí, y aceitan también la cadena. claro, ¿no? Y todo lo que invite yo creo que no solamente es al transporte, sino también a la actividad física. La actividad física es vital. Oye, vamos a invitar a la intendenta, a Carla Rubilar, para que venga para acá y nos expliquen qué está todo esto y de qué manera vamos incentivando el uso de la bicicleta, insisto, no solo en el transporte, sino también el uso de la bicicleta en términos deportivos. Hay calles que se cierran el fin de semana, que dan excelentes resultados, la ciclo recreo vía, que recorre varias comunas, pero también hay otros lugares en los cuales también podríamos implementarlo para que cuando andemos en bicicleta no pasemos sustos de que nos hacen el fino, todo ¿Tú eso. andas en bicicleta o no? Sí, Pablo? los fines de Sí. semana. Y lo Sí. más entretenido es que salgo con la Trini, con mi hija de 7. Ya. Me dice que con estática, me dice Lugo, me doy vuelta en el dormitorio. Ay, no, pues si ya estoy aprendiendo, retomé la bicicleta, no se me había olvidado, pero hay que saber pasar los cambios y todo. Claro. No, Ah. sí, Oye. pues he dicho es como andar en bicicleta, no es tan así. No, si Uno pierde un poco el... Sí, Sí, po. un Y poco hay el que ponerle un equilibrio. buen acolchado al asiento. De hecho, las bicicletas ya también se están volviendo artículos de lujo. Algunas No, bicicletas... 5 palitos en una bicicleta, Cotota. Bueno, vámonos pedaleando. Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es UCB Televisión. Esto es Noticias.
Porque aquí opinamos la noticia, vamos a ir analizando qué es lo que ha ocurrido durante el día con este ambiente que usted lo ve, que es más coloquial, que es como una conversación, que es una conversación de amigos a la cual lo invitamos. Oye, el gobierno impulsará mañana el proyecto que aumenta los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores. Esto obviamente a raíz del caso de Ámbar, un crimen atroz, prácticamente inenarrable, pero estamos viendo como que hay una conciencia de ampliar la prescripción porque no es un crimen común y corriente, es un crimen que tiene mucho silencio, en donde y tiene silencio parte de las víctimas, porque lo ha pasado pésimo. Entonces, ¿crees tú que esta es una reacción para la galería? ¿Es la reacción que uno esperaba ante un crimen de estas características? O sea, era algo pedido, digamos. O sea, puede haber un oportunismo, quizá oportunismo muy duro, puede haber una coyuntura, una oportunidad que lleva a que el gobierno lo haga, eso está claro. Y tiene que hacerlo, o sea, si no lo hace... Pero sí hay un debate ahí que todavía va a quedar pendiente porque efectivamente hay un tema técnico acá donde se hacía necesario tomar medidas, pero las ONG que trabajan con niños hablaban de una imprescriptibilidad, vale decir que no se puede llevar a cabo, que nunca prescribiera. ¿Ya? Ahora no, lo que se habla es prolongar el tiempo en que no prescribe el delito. Pero muchos decían que eternamente un delito de abuso sexual infantil no debería prescribir. Se situó el gobierno en un término medio. Imprescriptibilidad no solo para abuso a menores, para cualquier abuso sexual es imprescriptible. Oye, ¿qué diferencia tiene esto con una tortura? ¿No será un delito de lesa humanidad también? A ver, yo creo que es una tortura, pero si asumimos incluso lo que sucedió ahora con el tema que ha tenido una repercusión internacional muy fuerte, que se ha hablado de la manada chilena, es decir, esto de los hinchas que supuestamente violaron a una mujer estación de Metro Ñuble, en la estación Ñuble. Vestido con camiseta. Entonces, yo creo que es una tortura, absolutamente, y yo creo que estamos viviendo un mundo en el cual este tema particularmente está muy sensibilizado. Y lo que sucedió en España con respecto a la manada y la decisión de los jueces de no considerarlo una violación ha generado una repercusión mundial y está teniendo mucha repercusión también el caso chileno. Pero ¿por qué no se considera un crimen de lesa humanidad? Es lo más clarito donde hay lesión a la humanidad, al ser humano, que uno puede encontrar. O sea, es todo el sentido de la palabra. Claro, que generalmente el crimen de lesa humanidad se aplica al uso del Estado, la fuerza del Estado hacia el ciudadano. Que es cuando la gente cuando dice... Hay una... Estoy claro en eso. Entonces, por eso considerarlo como crimen de lesa humanidad. O sea, se podría, yo no sé, es una discusión que habría que dar, pero sinceramente en general cuando se habla de crimen de lesa humanidad es el poder del Estado frente al Estamos ciudadano. claros, pero aquí habría que buscar una excepción. Por eso es que en el caso Sename algunos sí quieren llevar el término violación de derechos humanos, ¿cierto? Porque dicen que eran personas custodiadas por el Estado y que funcionarios del Estado los maltrataron o les causaron la muerte en algunos casos. Bueno, la niña Lisette. A comienzos de año viene una comisión de las Naciones Unidas para hacer un informe sobre los niños del Sename a partir de declaraciones de que se estaban violando los derechos humanos en Chile en las instituciones del Sename. Pero en el resto, debates más, debates menos, porque hay abogados que dicen que no, que también consiguen. Esta frase que dice la gente, ¿cierto? Los carabineros no tienen derecho humano, en fin. Se ha explicado una y otra vez, digamos, que al final de cuentas tienen una legislación, tienen una condena a esos delitos, pero que hablamos del Estado contra el ciudadano, básicamente, cuando hablamos de la lesa humanidad. No, y además este tema se da en una coyuntura en la que a nivel internacional los temas que afectan al rol de la mujer, ¿no? Y los delitos sexuales, llámese acoso, desde estos grandes temas de Hollywood, que también se están dando aquí en la farándula, pero que bajan también a... Estamos hablando siempre de abuso de autoridad o de abuso de la fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día hay una cultura en contra del abuso, no solamente en la reprobación, sino en la cultura de denunciar. La gente se cansó de todo tipo de abusos, desde las marchas en protesta por alguna situación en particular, hasta justamente las situaciones que se están viviendo en la intimidad, en el día a día. Los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías, entre otras cosas. Quieren ver representados. La utilización del poder con un objetivo de carácter sexual, que lo vemos en la iglesia, que estábamos discutiendo antes, también hay un abuso de poder, o sea, vemos abuso de poder en base a usar ese poder en beneficio de un objetivo de carácter sexual. Lo que es sumamente importante, tener una actitud más solidaria como vecinos, como compañeros de trabajo. A veces hay que intervenir, lisa y llanamente, y en especial denunciar. Es denunciar no solamente a veces con llamar a carabineros,
simplemente, como nos ha tocado ver en alguna oportunidad en el metro, una mujer que se para y grita ¿hasta cuándo me tocas? Y aparecen los hombres que deben aparecer en la mayoría de las oportunidades y empiezan a defender mujeres bravas, que también, en especial las señoras, defendiendo a las escolares, pero son espectaculares. O sea, claro, y es un tema que no es solo el Estado, es también de cuestionarse el día a día. Como sociedad, cómo estás cuidando a tus niños, cómo estás cuidando a tus Bueno, mujeres. señoras valientes para ¿no? enfrentar, Se da además estas cifras escalofriantes de que la mayoría de los abusos a menores se dan en el hogar por familiares y por seres la mayoría muy de las agresiones cercanos. sexuales se dan en el interior del hogar. Claro, por eso que inhibe voluntad y está el tema del abuso, digamos, de autoridad, claro, que es un mayor conocido, ¿cierto? Que tiene influencia, que lo Ahora, en ese amenaza. aspecto, cuando hoy día he escuchado a algunos parlamentarios que decían, mira, si vamos a hablar de ese tipo de leyes, va a ser transversal el apoyo. Entonces, vamos a ver si es que están así, o cuáles son los matices que podrían de alguna manera variar esta unanimidad que da una ley de estas características. Yo creo que es complejo, sinceramente. O sea, primero... ¿No tiene matices, según tú? No, sí tiene matices. Yo creo que evidentemente, por ejemplo, la situación que se dio en España con respecto a estas personas, que no se logró comprobar, entre comillas, de que había sido una violación, porque la mujer, supuestamente, lo que mostraba el video, no se había resistido. Entonces, la pregunta que se hace, bueno, si se hubiera resistido, a lo mejor la matan. Pero si ella estaba sometida. Claro, pero al no resistirse, entonces no fue violación, sino que fue abuso. Entonces, evidentemente, además hay una verdad jurídica, que tú tienes que ser capaz de probar que efectivamente hubo una violación, etcétera. O sea, yo creo que es difícil establecer estas cosas, así que es imprescriptible, honestamente. No, la invitación es a denunciar, la invitación es a proteger, a tener cuidado con los niños de uno y con los niños del entorno de uno, con los niños que son compañeros de los hijos en los colegios, estar siempre alerta y cooperar. Y yo creo que hemos tenido muchas oportunidades en las cuales uno se queda atrás y dice, ¿para qué me voy a meter? De repente no hay que temer equivocarse tampoco. En el buen sentido, no juzgar ni nada. En esas cuestiones más vale equivocarse y cuidar de más que cuidar de menos. Así que pasemos a otro tema. El jueves tendremos los detalles. Vamos a tener. Ahí el presidente. Oye, el CERNAC ya le están hincando el diente al tema de los estacionamientos, porque recibe 10 denuncias diarias aproximadamente por el tema de los precios y los cobros. Así que todavía hay un tema ahí que no se ha podido zanjar bien. Hay un desconocimiento también porque la gente piensa que el estacionamiento en superficie tiene el mismo reglamento que el estacionamiento subterráneo, que son distintos tipos de figuras legales. Entonces, ahora vamos a ver, y yo creo que es lógico después del paso de este tiempo, los perfeccionamientos que tiene que haber. O sea, vemos cómo funciona esto y ahí vienen los perfeccionamientos. Ahora, yo creo, mira, si tú me preguntas, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué fue lo peor que pasó? No necesariamente por responsabilidad, digamos, del gobierno de turno, al margen de algunas catástrofes naturales, en fin, que se perdió la vida de personas. Yo creo que la ley de estacionamiento que aprobó el Congreso fue lo peor que pasó en esos 4 años. Y con un impacto directo en los ciudadanos. Hoy en día casi todos los ciudadanos son automovilistas, donde había una lógica, cierto, que recordemos como partió Pablo, que era, no, están cobrando por media hora por hora, así que vamos a cobrar por minuto. Y resulta que al final se cuadruplicó el valor que tú terminas pagando. O sea, para pagar la hora de antes necesita hoy estar 8 o 9 minutos en los lugares. O sea, están cobrando 40 pesos el minuto, 50 pesos el minuto. Cosa, a ver, o sea, la ley en definitiva es peor de lo que había antes. Claro, la ley. A ver, yo estoy claro que el estacionamiento... o sea, si tú me preguntas a mí como ciudadano, yo preferiría que la derogaran en vez que la corrigieran. Pero, o sea, pero dime una cosa. Yo también. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Vanessa. Pero aquí tenemos una contradicción. Mira. Hay que ir a la Corte Interamericana. Estamos hablando de subir el Humanos. precio de los estacionamientos para desincentivar el uso del automóvil. ¿Ya? Y por otra parte, aquí hay un... No, pero es que eso... Espérate, pues, si no, estoy... No, por favor. No, claro, pero espérate, si sepa para dónde hay ahí. Claro, pero la pregunta es la siguiente. Cuando hay este tipo de oferta al mercado, uno a veces tiene la alternativa de estacionarse en otra parte, no ir con el auto. ¿No es parte también de la libertad de precio y de la libertad individual? ¿O la libertad de emprendimiento, si quieren? No, pero es que depende dónde. Lo que pasa es que todos los estacionamientos están muy caros. Además está el hecho de que tampoco las empresas dueñas de estacionamientos se hacen muchas veces responsables de los daños que pueda tener un auto dentro del propio estacionamiento. Un topón no. No, claro, pero incluso si tiene ciertos resguardos,
Si la empresa tiene ciertos resguardos para ver si se roban el auto o no se lo roban, bueno, no necesariamente se hace responsable. Que ese fue un tema que se discutió en la ley. Claro. Y que después al final no quedó en nada. Entonces yo comparto tu opinión en ese sentido, que a lo mejor habría que partir de cero y plantear una nueva ley. Porque Hay que partir de cero, esa es la verdad. sí. Porque, mira, por ejemplo, lo mismo de los supermercados que habían también. Les pusieron ciertas reglas y hoy en día quedó peor. Por ejemplo, hace 2 o 3 días, en un supermercado en Santiago, fui al supermercado y para tú tener gratis la primera hora, tu compra debería ser superior a 12.000 pesos. Vale decir, tiene un monto que ya, si gastas 11, hice un cálculo, tenías que pagar 2.400 pesos por esa hora. Si tú gastabas 11.900 pesos en compra, tenías que pagar 2.400 solo por una hora. Igual estabas comprando en el supermercado, en el estacionamiento no hay otra cosa que no sea el supermercado. Vale decir, se pasó a una escala de precios tal que hoy en día al final 2-3 minutos valen mucho más de lo que valía la media hora antes. Oye, yo tengo fe. Tengo fe de que eventualmente que nuestros legisladores corrijan esta ley, porque además en el andar de las cosas hay que ir corrigiendo. ¿Ah? Sí, En claro. el camino se arregla la carga, bueno, hay que parar un ratito para arreglar la carga. Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es noticia. Aquí se opina la noticia, esto es noticia. Pato, ¿qué crees tú que va a ser noticia o tema durante las próximas 24 horas? Las próximas 24 horas. Yo creo que el gobierno va a lanzar una serie de iniciativas legislativas Sí, vienen 25 para marcar la proyectos. agenda. Para marcar la agenda. Vienen 25 proyectos, Por algunos eso. con diferentes urgencias. Así es. Hoy día hablaba el ministro Blumen. Blumen. Sí, decía, bueno, que no nos critiquen si nos demoramos mucho, que critíquenos si lo hacemos bien o mal. Así es. Para mañana, Vanessa, ¿qué será noticia para ti? Yo creo que vamos a seguir en la línea de los delitos sexuales y su tratamiento desde la perspectiva del rol de la mujer y de los menores de edad. Como operativa .cl Mira, y Radio Cooperativa. Lo que citaba Vanessa, por ejemplo, también, porque mañana se va a conocer en detalle de qué manera el gobierno va a buscar cambiar esta prescripción. Yo agregaría otro elemento también en la política. Ojo con la DC o con la ex-DC, que para mañana se anuncie que varias agrupaciones de jóvenes van a ir algunos líderes de centro a la Casa Soledad Alvear a decirle: aquí estamos para sumar un nuevo referente de centro. Una procesión. Eso es notición, ¿eh? Claro, entonces, muy importante. ojo con lo que... O sea, claro, Eso que uno es. dice, no, van a ir unos cabros a tomarse una bebida con Soledad Alvear, pero no, ojo con lo, O sea, ojo con lo que pueden ir después. Eso tenemos que verlo mañana en cooperativa.cl y en la 93.3 en Santiago Cooperativa, en el diario Cooperativa. ¿Te sabes otro dial de otra parte de Chile o no? Sí, por supuesto. Quinta región, Valparaíso, 88.1. 88.1, Valparaíso, nuestro amigo de Valparaíso. Viña del Mar, Limache, Calera, Quillota. Saludos a todos ellos. Hoy día tuvimos temblorcito. Fuerte, ¿ah? Estuvo No sé fuerte, cuánto corto, fue. pero bueno. Sí. El epicentro fue en Farellones y obviamente se sintió en prácticamente toda la quinta Sí. región. Toda la, Pero fue corto. toda la falla. ¿Ah? Sí. Alcanzó solamente a una expresión grosera de parte de algunos de mis compañeros de trabajo. Fue una sola. ¿Ah? No alcanzaron a hacer más. Ya. ¿Ah? Así que dijeron chuta, temblor. ¿Ah? Pero obviamente la reacción de la gente es impresionante porque tienen buena reacción. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Placer. Gracias. Muchachos, ¿ya? Y muchachos. Y señorita. Muchas gracias por habernos acompañado, Vanessa Gracias. Cárdenas. Un gusto como siempre, Pablo. Bienvenida a este programa. Ya estuvimos trabajando el año pasado en radio, así que la echábamos de menos, no solo en el set, sino Yo también con la mucho amistad. gusto. Muchas gracias. Patito Gajardo, muchas gracias. Un placer. Rafael Nos Pardo, acuérdese, Facebook, Twitter, Instagram. Esto es Noticia TV. Esto es Noticia TV. Para que vaya comentando, vaya sugiriendo temas. Estamos a su disposición. UCB Televisión.